Este yo, ¿está bien, bro? Sí, doctor. A Doctor, medida, a medida que vayan ingresando, entonces, ¿dónde estábamos? La dosificación, ¿no? Anótense, Sí, jóvenes, dos medicamentos que pueden utilizar en dolor, ¿ya? En dolor en los lactantes menor, mayor, niños preescolar también se puede utilizar, pero después ya viene jarabe nomás, ¿no? No las gotas, porque el dioxadol viene en gotitas pediátricas y el paracetamol también viene en gotitas pediátricas, ¿entienden? Lo del paracetamol, obviamente, son una gota cada dos, ¿no es cierto? Sí, cada 2 kilos, ¿ya? Mientras que el dioxadol es dos gotas, bueno, una gota cada 2 kilos, el dioxadol. Mientras que el paracetamol es 2 gotas por kilo peso, ¿ya? Si pesa 10 kilos, bueno, pues hay que darle 20, ¿no? De paracetamol. Ahora, si es dioxadol, si pesa 10 kilos, hay que darle 5 gotitas nada más. No, no hay que fallar en eso. Mucho ojo. No se falla, no tienen que fallar, ¿ya? Es importante esto, ¿ya? Como dato, ¿sí? Ahora, a ver, avancemos. ¿Se han anotado, no? ¿Alguna pregunta? Cuidado que estén anotando mal. ¿No hay preguntas hasta aquí? Ya. Ahora, la pregunta, doctor, a ver, dígame nomás. mm, en la mayoría de veces en los consultorios nosotros no tenemos una pesa o para pesar al paciente menor. En Ujú. este caso, ¿cómo podemos medicar, doctor, si no tenemos para pesarlo? Ya, hay que pedir su tarjeta de vacunación. Ahí está anotado. Ahora, y si no lo trae, hay una tablita que ahorita les voy a mandar por PDF al grupo. A mi grupo le voy a decir que lo comparta, ¿ya? Y para que ustedes puedan, ¿sí? De acuerdo a qué edad tiene y bueno, pues se puede sacar el peso, ¿ya? Ahorita sí buscaría, a ver, voy a encontrar ahorita, esperen. A medida que busque, avancemos. Ahora, si hablamos del dolor en el joven, el dolor muy intenso, ¿qué hacemos en caso de que el dolor sea muy intenso, una odontalgia muy intenso, que además tiene absceso? ¿Sí? No lo vamos a extraer, no hay posibilidades de hacer una exodoncia porque el anestésico no va a funcionar, porque ustedes saben bien que el pH está ácido cuando hay absceso y cuando el pH está un tanto ácido, los anestésicos no actúan. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso, ¿no? No actúan, ¿sí? Y por tanto, lo único que hay que hacer es utilizar los buenos analgésicos que tenemos en lo que es, em, ¿no? Nuestro arsenal terapéutico, arsenal, ¿sí? En nuestro almacén, así digo, porque obviamente tenemos, ¿no? De todo en la actualidad. Ustedes mismos me han dicho, puedo utilizar ibuprofeno, pueden utilizar ketorol, clonexinato, linicina, ¿y por qué no naproxeno? ¿Ya? Recuerden que todo está en la mente. Si hay gente que le sigue doliendo, que está tomando ibuprofeno, ¿cuánto ha tomado ya? 800 miligramos ha tomado. 4 veces al día todavía, cada 6 horas ha tomado. Pero al día siguiente le sigue doliendo. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Señora o señor o jovencito, tómese este medicamento, el naproxeno, ¿ya? Este es mejor, así tienen que decir, es mejor que el ibuprofeno.
es doblemente mejor, así díganle. Y van a ver que uno, en realidad es un poco mayor, ¿no es cierto?, con la actividad analgésica del naproxeno con respecto al ibuprofeno, ¿sí? Solo que naproxeno no hay mucho en las farmacias, no hay en las farmacias, pero no en todas, ¿no? El ibuprofeno vas a encontrar en cualquier farmacia, pero el naproxeno puede que no haya. Ese es el problema, ¿no? Clonexinato de lisina hay, no hay a veces, ¿sí? Más están los otros medicamentos. Es que es la falta de costumbre, ¿no es cierto? Porque la gente ibuprofeno, 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 ¿sí? Si la gente aprende que el naproxeno es bueno, el clonexinato de lisina es bueno, entonces las farmacias mismos agarran, ¿no es cierto? Es mercado, es un negocio, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces utilizarían la parte psicológica en cuanto al dolor, ¿sí? Ustedes saben bien, a ver, escuchen bien, atentos jóvenes, a ver cuántos están en la sala. Poquitos, 41 nomás han entrado. Siempre son poquitos en la teórica, ¿no? Ahora escuchen bien jóvenes. Cuando uno se lesiona el hombro o el codo, ¿qué pasa? El dolor es muy fuerte, se ha lesionado, estaba jugando básquet de repente, o Wally han ido a jugar. Se lastiman el codo o el hombro, ¿sí? Un ejemplo nada más es esto. El dolor es tan fuerte, depende a quién lo perciba, cómo, ¿no? Pero ¿qué tal si le empiezas a vendar? ¿Sí? En la acción de vendar nada más, no es cierto que le estás brindando ayuda. El hecho que le vendes, 50% del dolor ha desaparecido, como magia, pero obviamente sigue percibiendo dolor. La mitad de la intensidad del dolor ha desaparecido. Las vendas no son analgésicos. ¿Qué ha pasado? La parte psicológica es bien importante en cuanto al dolor, ¿me entiendes? ¿Sí? Resulta que el acto de vendar nomás ya empieza a calmar el dolor, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el agua con el dolor? La gente toma agua, ¿no? Hasta hielo, ¿sí? Se produce vasoconstricción, pero el dolor va a seguir, ¿no? Pero esa confianza que tenía en el hielo, en el agua, le ha bajado un 20% de dolor. Y por eso van a decir, ah, ¿te duele? Sí, chupa hielo, dicen, ¿no? O toma agua fría o agua con sal. Ah, pero claro, el clavo de olor tiene actividad, pero no lo es tanto, ¿no? No es un AINE tampoco, ¿sí? Si yo le digo a una señora o un joven, cualquier edad, ¿no es cierto? Que no sea niño, ¿no? Me duele mucho, me dice, y yo le digo, pues clavo de olor es santo remedio. Sé que tiene actividad, pero yo lo voy a hacer especial al clavo de olor, ¿sí? Colócate el clavo de olor en ese lugar, molelo y ponete ahí y toma un mate de clavo de olor. Listo, ¿no? Psicológicamente, chao dolor. Así es, ¿me entiende? ¿Ya? De hecho. Ahora, ¿qué nos queda en dolor intenso? Digamos que ya hemos pasado hagan de cuenta que ya hasta ya las inyectado diclofenaco, nada. Naproxeno, nada, ¿no? Y clonexinato, nada. Obviamente no le has dado todo eso, ¿no? Pero hagamos de cuenta de que el dolor es intenso y como que calculas que ninguna AINE va a funcionar, una te queda asociar con algún analgésico central, con el tramal. Se llama tramal, también se llama tramadol o tramal. No es una AINE, ¿ya? Sí, porque morfina no van a conseguir. Morfina en los hospitales habrá, ¿sí? Pero tramadol, ¿sí? Pueden conseguir. Es equivalente a la morfina, ¿sí? Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial ya los soldados, los americanos, llevaban, ¿no es cierto? Unas jeringas especiales, inyectar y administrar inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Unas jeringas son especiales, ¿no? En sí, cuando se mutilaban con los proyectiles de la guerra, la granada, imagínense, ¿sí? Todo el brazo ha perdido y ha sangrado, se le hace hemostasia, pero el dolor es intenso, imagínense, dolor en guerra. Morfina llevaban, ¿sí? A veces la morfina mismo les mataba. ¿Por qué les mataba la misma morfina? Porque la morfina es muy poderoso depresor central. Es tan poderoso depresor central que el dolor lo hace desaparecer. Cualquier dolor que sea muy intenso,
lo hace desaparecer. En el parto, la parturienta, si le administramos morfina, ¿no? Tendría el parto riendo, ¿sí? Pero obviamente no se utilizaría, ¿no es cierto?, en el parto, ¿sí? Lo ideal es no utilizar nada de medicación en el parto, ¿no? Ahora, entiendan la morfina, el poderosa morfina para lo último es eso, ¿sí? Cuando un paciente tiene cáncer terminal, ¿sí? ¿Para qué vamos a estar inyectando hasta clocidol por vena? ¿Sí? Que por un tiempito es muy efectivo, después ya disminuye su calidad, ¿sí? Causa tolerancia al clocidol. Ahora, si este paciente, digamos que está con un cáncer terminal, ¿sí? Y ha perdido mucho peso, y ya sabemos que el cáncer está tan avanzado, está hecho metástasis en todo lado, lo único que queda es hospitalizarlo y por vía endovenosa administrar morfina. Y obviamente el dolor va a disminuir, le vamos a dar un alivio, ¿sí? Pero va a estar como ebrio más o menos. Tiene la oportunidad de despedirse de su familiar y todo eso, pero el sueño va a ser tan intenso, la morfina al final lo va a matar, ¿sí? Mucha gente con cáncer terminal ha muerto de esa forma. Prácticamente es una eutanasia, ¿no es cierto? ¿Saben qué es eutanasia, no? ¿Qué es eutanasia? Una muerte programada, doctor. Ya, algo así, ¿no? Sí. Entonces, miren, ¿no? Se le provoca, se le hace una eutanasia al final. Sabemos que la eutanasia está prohibida en nuestro país, ¿sí? Y eso es lo que ocurre, ¿me entiendes? Entonces, hay que manejar el dolor. Es importante conocer todos los AINES y sus características. Por eso les molestaba la anterior clase que se aprendan las características de los AINES, ¿sí? ¿No es cierto? En cuanto a su poder antipirético, en cuanto a su poder antiinflamatorio, en cuanto a su poder analgésico, ¿sí? ¿Tiene mucho que ver con las prostaglandinas? Sí, pero no lo es todo, porque no solamente la prostaglandina es un mediador químico del dolor. Pregunta de examen. Además de la prostaglandina, ¿qué otros mediadores químicos del dolor existe? Está el mismo hidrógeno, está la bradiquinina, algunos interleuquinas, ¿sí? Esos son mediadores químicos del dolor, ¿sí? No siempre es la prostaglandina, ¿sí? Por eso es importante conocer esto, ¿sí? Bueno, a ver, avancemos. Avancemos. Este es otro cuadrito de escala de dolor. Resulta que este cuadrito están utilizando, bueno, en la carrera, cuando hacen historias clínicas y todo. Ustedes van a hacer en cuarto año, ¿sí? Ya con pacientes, ¿no es cierto? ¿Sí? En clínicas. No sé si están manejando ahora, pero en cuarto año van a manejar esto. Esto es más cómodo, ¿ya? Algunos trabajos que van a hacer de investigación en los diferentes rotes de las diferentes materias van a hacer esto. Bueno, eso es, ¿no? La escala de las caritas se llama, ¿ya? ¿Sí? Eso es para tener un test, ¿no es cierto? De cuánto dolor siente, si es muy suave, ligera, moderada, muy severa, muy horrible el dolor. ¿Entienden? ¿Sí? Manejo farmacológico. Bueno, pues hay que seleccionar el fármaco apropiado, hay que prescribir la dosis ajustada, administrar por la vía de elección, ¿no?, que sea conveniente, pautar el intervalo de dosis correspondiente, ¿sí? Prevenir el dolor persistente, ese es el objetivo, ¿no? Aliviar el dolor irruptivo, ¿sí? Titular las dosis de manera agresiva, anticiparse, prevenir y tratar los efectos secundarios, usar fármacos adyuvantes adecuados cuando estén indicados, establecer la respuesta al tratamiento de intervalos, ¿sí?, regulares, ¿me entienden? ¿Sí? En cuanto a este caso, a ver, ¿qué nos queda? Les decía, cuando el dolor es intenso. Ya les he dicho, una opción sería una INE con tramadol, ¿ya? O con tramal. Esa es una opción. Otra opción es la vía de administración.
¿sí? Puede tratarse el problema la vía, no la potencia del analgésico o las asociaciones, ¿sí? Nos quedaría que utilizar otra vía de administración. La intramuscular sería ideal. La intravenosa sería también el clocidol, por ejemplo, pero es un poquito peligroso lo de las venas, ¿sí? Se necesita mucha práctica para inyectar en las venas, ¿sí? No lo puede hacer cualquiera. Se necesita mucha práctica, ¿no? Y hay que saber mucho de la anatomía de la M venosa y todo eso, ¿sí? Pero no es lo ideal, la de las vías parenterales, la intravenosa y la intramuscular, suficiente, ¿sí? Porque hay analgésicos que se inyectan en el líquido cefalorraquídeo, en cáncer terminal, por ejemplo, ¿sí? Incluso hasta una sonda se coloca y se administra cada vez en cáncer terminal, ¿sí? Imagínense las cosas que se hace al final. Hay gente por eso que percibe mucho el dolor y algunos no. Nos quedaría entonces, digamos, diclofenaco inyectable, soluciona todo, ¿ya? Los dolores, por ejemplo, el dolor en la mandíbula, hablamos de la articulación temporomandibular, por ejemplo, ¿sí? Una odontalgia que no cede a los AINES, pero AINES, ¿qué tipo de administración? ¿Cómo estás administrando? Vía oral. Pero ¿qué tal? Usted sabe bien, en generalidad se han visto. Hay gente que tiene un hígado especial, el fenómeno del primer paso. ¿Se acuerdan? ¿Les ha hablado el doctor Sánchez de eso? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿o no se acuerdan? No, de acuerdo. Ya. ¿Qué es el fenómeno del primer paso? El fenómeno del primer paso es todo medicamento que llega al hígado y en el hígado es procesado, es decide, la metaboliza, lo transforma, selecciona, ¿me entienden? ¿Sí? Y es que a veces la actividad hepática es muy agresiva contra los medicamentos o sustancias que no son nutricionales, desde luego, que por muy buena, con muy buen afán que llegue o se administre un clonixinato de lisina o un ketorol, el hígado lo va a destruir, ¿sí? Y le va a dejar con su biodisponibilidad muy disminuida. ¿Qué había sido biodisponibilidad, jóvenes? ¿Qué es biodisponibilidad? ¿Quién tiene idea? Nadie sabe esto en generalidad, jóvenes. Biodisponibilidad, les ha dicho el doctor Sánchez, de que es la cantidad efectiva del fármaco que está circulando y está llegando al órgano diana. No siempre puede ser el 100% de lo que entra por la boca. Ha llegado un 10% de biodisponibilidad, ¿me entienden? Su efecto que va a hacer solamente es un 10% nada más. Es decir, la cantidad de su efectividad está llegando así. Y obviamente va a ser efectivo, el asunto es de que el hígado y la sangre se ha encargado de quitarle todo ese porcentaje en cuanto a su cantidad, ¿sí?, de actividad del fármaco, ¿ya? Van a revisar qué es biodisponibilidad. Cuidado en el examen parcial, estén aplazándose por esa palabrita y no van a saber interpretar la biodisponibilidad. Entonces el hígado eso hace. Y para eso entonces hay que evitar, para evitar el fenómeno del primer paso. Muchos dicen así, evitemos el hígado, entonces administremos por vía parenteral. Ah, esa es otra cosa, ¿sí? Por vía parenteral. En caso de los niños jóvenes, la vía parenteral uno no se anima a pinchar a un niño, ¿no? ¿Sí? Yo he pinchado todo tipo de medicamentos a los lactantes menores, mayores, etcétera, ¿sí? Por vía intramuscular. Sus nalguitas, que poca carne tiene. Y hay que utilizar la aguja, ¿no es cierto? La del cono azul, ¿sí? Cono azul. Porque la cono verde de las jeringas es muy gruesa, ¿no? ¿Sí? Ahora, se utiliza el cono azul, y obviamente vamos a tener éxito terapéutico cuando es por vía parenteral. Pero ¿para qué vamos a torturar inyectando a un niño? Si podemos administrar algún medicamento que venga en supositorio, ¿me entienden? En supositorio. Hay paracetamol en supositorio.
Recuerden que algunos niños vomitan el medicamento cuando es por vía oral. Muchos no quieren tragar el medicamento. Por más que se lo mueva, les va a escupir, les va a vomitar. ¿Te animarías a pinchar, no? No, no es cierto. Entonces busquemos otra opción, el supositorio, ¿ya? Que sería ideal. No es tanto lío, ¿no? Y hay que colocarse una bolsita de nylon, no es necesario usar guantes, descartable. Una bolsita de nylon te pones en la mano, ¿no? Sacas el medicamento de su envase, el supositorio, si a veces se requiere cortarlo o disminuir su calibre, ¿sí? Dependiendo del, ¿no es cierto? La mayoría de los paracetamoles por supositorio, por ejemplo, son gruesitas nomás. Y a veces yo lo divido en dos partes, ¿sí? Lo hago más delgadito para que entre fácilmente. Y una vez introducido, hay que mantener el dedito en su anito, ¿ya? Porque a veces puja y se sale, ¿sí? Y vas a estar seguro de que sí se ha absorbido, ya está dentro y se está absorbiendo por las venas hemorroidales. Y estas venas hemorroidales saben que va a ir a desembocar en la vena cava inferior. De la vena cava inferior va a pasar de largo el hígado, va a ir al corazón y del corazón a la circulación sistémica. Y en este caso va a llegar al lugar donde debe trabajar. ¿Me entienden? ¿Sí? Es importante esto, por eso las vías de administración. No todo es vía oral. Hay buenos medicamentos, hay buenos analgésicos, pero por vía oral hay problema. Uno, ¿qué tal si tiene trastornos de absorción intestinal? ¿No? Hay gente que come harto y es flaco. ¿Sí? Come de todo, proteínas, carbohidratos de mejor calidad, pero no engorda. Hasta grasas, chicharrón, no engorda. ¿Sí? O su metabolismo es muy acelerado, o su tiroides actúa muy potentemente, ¿sí? Pues son casos extremos. O a veces es de que su absorción intestinal es torpe desde el nacimiento, ¿sí? Hay familias enteras que tienen esa característica. Si no puede absorber muy bien los alimentos, los medicamentos también como que no se absorben muy bien. Hay un problema, entonces, ¿no? Síndrome de mala absorción, ¿no? Hay problemas a nivel de la absorción de los alimentos, pero también de algunos fármacos. No estoy diciendo que es nulo la absorción, porque si fuera nula, moriría de hambre, ¿no es cierto? Entonces el medicamento también puede que ingrese muy poquito. Pero ¿qué ha pasado? No le ha hecho efecto. Le hemos dado ketorol de 60 miligramos. A ver, mañana le daremos paracetamol, pero con tramadol. Ni eso. ¿Entiendes? ¿Qué hacemos? A ver, entonces, había sido el problema la vía. Le inyectamos 75 miligramos de diclofenaco o si quieren ketorol por vía intramuscular, porque obviamente hay ketorol. Escuchen bien. Ketorol de 30 miligramos en una ampolla de 2 ml pueden inyectar, ¿ya? El ketorol por vía intramuscular, ¿sí? Y o diclofenaco, ¿ya? Son más cómodos estos medicamentos, ¿sí? No causan dolor tampoco, ¿no? En el líquido o el inyectar ya sería, es la técnica, ¿no? Algunos tienen miedo de inyectar porque dicen, lo voy a lastimar. En sí, a veces uno nunca sabe, a ver si les doy una picota y pala, a ver, vayan a la calle y les digo, perforen esto. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la calle. De repente nos vamos a encontrar con una tubería de gas o tubería de agua. Así pasa cuando inyectamos. Pero obviamente no son vasos grandes, importantes, en el cuadrante superolateral de la nalguita, que sí tienen que saber. Yo les enseñaba en tercer año en farmacología, les enseño inyectar. Ahora no sé si van a hacer con el doctor Portillo o conmigo, o en sus prácticas tienen que hacer eso, ¿sí? Ah, pero en las prácticas, ¿ya? Tienen que ustedes pedir que se les enseñe intramuscular, ¿ya? A veces, como les digo, hay problemas de absorción, ¿sí? Gastrointestinal, y el medicamento no le está llegando, ¿sí? Al lugar donde debe trabajar. El problema había sido la vía de administración. Entonces, una inyeccióncita, listo, chao dolor, ¿sí? Ah, caramba.
Todo lo que entraba por vía oral no le ha hecho nada, no le ha provocado nada, nada de analgesia. Incluso ha duplicado, hasta tramadol ha usado, que es equivalente a la morfina. Había sido el problema entonces, vía nada más. Avancemos. Los opioides débiles, ¿no es cierto? Ya hablamos de algunos medicamentos como el tramadol. Técnicas invasivas ya es cortar, por ejemplo, parte de la médula, ¿sí? Estamos hablando de, de los fascículos nerviosos. Hay que cortar quirúrgicamente las que llevan el dolor. Pero ya eso es otra historia, ¿no? No creo que lleguemos en patologías orales a tal extremo, ¿sí? El primer escalón del dolor, entonces, son los AINES, jóvenes, ¿ya? ¿Sí? AINES. Ya sabemos que los AINES son antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, ¿no es cierto? Pero puede interaccionar con otros fármacos, ¿no? Un 99% a las proteínas plasmáticas se unen. Muchas familias y tipos de AINES tenemos. El diclofenaco, ¿sí? El diclofenaco de 50 miligramos por vía oral cada 8 horas, ¿sí? O preparaciones retardadas de 100 miligramos. Ahora ya hay de 100 miligramos de diclofenaco, pero esto cada 12 horas, ¿sí? Dosis máxima, 150 miligramos. Dosis máxima, ¿ya? Dosis máxima en 24 horas, ¿sí? Y como es un antiinflamatorio, es un AINE, tiene actividad antiinflamatoria, es gastrolesivo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ya les he dicho, mire, el ácido acetil salicílico de 500 miligramos hasta de 1000 miligramos se puede administrar cada 6 o cada 4 horas. Dosis máxima, ojo, no hay que pasarse de 4000 miligramos, 4 gramos al día. Si alguien quiere matarse con medicamentos, debía tomar hasta 10.000 miligramos, ¿no? Pero va a morir sufriendo, consangrando, hemorragia, ¿sí? Es decir, va a tener hemorragia por vía oral, es decir, perdón, va a vomitar sangre, un malestar general. Preferible es otro tipo de muerte, ¿no? Paracetamol, igual, no hay que pasarse de 4000 miligramos en 24 horas, ¿ya? El metamisol, no hay que pasarse de 6000 miligramos, ¿ya? En el pediátrico ya es otra cosa, ¿no? Ibuprofeno, ¿sí? No hay que pasarse de 2400 miligramos. Estamos hablando de exclusivamente analgesia, ¿ya? Naproxeno, no hay que pasarse de 1500 miligramos. Diclofenaco, 150 miligramos. No hay que pasarse, ¿sí? Aquí estamos viendo, miren, los mejores AINES, ¿sí? Pero aquí hay que aumentar, ya saben, el clonixinato y el naproxeno está. El clonixinato hay que aumentar acá, ¿sí? Como mejores, ¿sí? Ahí está el tramadol, joven. El tramadol o el tramal. En caso de dolor intenso, tengan siempre a la mano en comprimidos o en inyectable, ¿ya? En su consultorio, ténganlo para mostrar al paciente, ¿no? También para que se compre en la farmacia. Pueden hacer recetas de esto, no hay problema, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Eso ya más respeto. Ups, el doctor me ha dado tramador, ¿qué será esto, no? Ups, debe ser capísimo, ¿no? Tramador, porque es un buen analgésico, pero central, ¿sí? No es utilizar nomás, en dolor intenso hay que utilizar. Analgésico que actúa a nivel central. Tiene propiedades opioides y no opioides. Cuidado, ojo, algunos, ¿no? Empiezan a utilizar, tomar mucho de esto, puede causar, ¿no es cierto? No solamente tolerancia, sino dependencia. Los analgésicos centrales causan dependencia, ¿sí? Es como el alcohol, pero ¿quién, pues, no? ¿Quién no ha tomado alguna vez y no por tomar quieres tomar cada fin de semana, ¿no? Pero algunos logran eso, ¿no? O sea, su mente es muy débil, ¿sí? Y no pueden vivir sin tomar, por ejemplo. En caso del tramadol, tendría que tener todo, periódicamente, dolores, ¿no? Y le estamos dando tramadol todo el tiempo y ahí se va a acostumbrar. Esa es otra historia, ¿sí? ¿Ya? Bueno, los no opioides, ¿no? La recaptación de la serotonina y la noradrenalina es un mecanismo de acción muy distinto. Su biodisponibilidad del tramadol es 70%. La dosis habitual de 50 a 100 miligramos cada 6 horas por vía oral. Dosis máxima es 600 miligramos.
¿sí? Diarios repartidos cada 6 o 4 horas y existe disponible en comprimidos de liberación retardada que se administra cada 12 horas. También hay en gotas, ¿no? En pulsaciones. Estamos hablando de por vía parenteral también, ¿sí? Se puede utilizar, ¿ya? Inyección o por vía oral, tramadol. Se puede asociar con, si quieren, se puede asociar con paracetamol. Van a ser, ¿no es cierto?, un sinergismo muy eficaz, ¿sí? En el tercer escalón, el dolor ya, si bien se utiliza morfina, fentanilo, la oxicodona, bueno, pues no les van a vender fácilmente esto, ¿sí? No les venden esto, ¿ya? Además, no hay en cualquier farmacia, ¿sí? Solamente en hospitales nada más, ¿sí? La metadona oral se puede comprar, pero el tramadol, jóvenes, todo soluciona en dolores muy intensos, ¿ya? Mucho ojo. La morfina presenta efectos secundarios, por ejemplo, estreñimiento, náusea, harto efecto adverso tiene la morfina. Su potencia analgésica es igual, un poco, incluso más es el tramadol, y no tiene estos efectos adversos como la morfina. Si alguien me dice, ¿cuál es el analgésico más poderoso? Podríamos decir morfina, también podríamos decir tramadol, pero hay que tomar en cuenta también los efectos adversos, ¿no? ¿Cuál conviene? ¿No? Y por eso no hablamos mucho de la morfina, ya que no hay mucho para beber. Causa náuseas, vómitos, boca seca, somnolencia y todo eso. El sulfato de morfina comprimidos por vía oral, ¿sí? El Cebredol, por ejemplo, de 10 a 20 miligramos, ¿sí? Hay en farmacias, ¿no? O sea, con una receta archivada, ¿sí? No es fácil, ¿no? Conseguir. Fentanilo puedes conseguir. La oxicodona, sí, también se puede conseguir, pero obviamente no en todas las farmacias, ¿sí? Todo va a resumir el tramador. Equivalencias, a ver, dosis en 24 horas. En sí, bueno, este cuadro os resume, ¿no? En 24 es el tiempo, ¿no? De la analgesia, ¿sí? A ver, equivalencias, bueno, no vamos a hablar de la oxicodona, metadona, dolor, fármacos adyuvantes. La amitriptilina, jóvenes, escuchen bien. La amitriptilina es un fármaco, ¿sí? Del estrés. Es un, un medicamento que hace que el sujeto, ¿sí? No esté, ¿no? Es un antidepresivo, ¿ya? No esté en depresión. La depresión aumenta el dolor, ¿ya? Mucho ojo. La depresión aumenta el dolor. Si alguien está con odontalgia y de paso tiene depresión, tristeza, el dolor es más intenso, ¿sí? Hagan de cuenta que ha terminado, ¿no? Su chica le ha terminado, ya le amaba mucho, ¿no? Le va a causar una depresión increíble. Se ha viajado con otro tipo, se ha ido, se van a casar, ¿sí? Ups, una tristeza, una depresión. Y de paso, ¿no? Ya empieza, te estaba doliendo, ahora ya te duele mucho más todavía, ¿no? El diente o la muela. Una odontalgia, ¿no? Sumada con una depresión, el dolor es más intenso. Algunas personas que tienen cáncer escuchan, no, señora, usted según el diagnóstico, su dolor se debe a cáncer, no hay otra. Y no es operable. Imagínense esa noticia. No te podemos operar. Tu cáncer está avanzado y ha hecho metástasis. Lo único que podemos hacer es darte medicamentos. Se va a deprimir. Además del dolor del cáncer, se va a sumar con su depresión. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes con este dolor, además con la depresión que aumenta más el dolor, ¿sí? Tendría que tomar antidepresivos. Y una de ellas es la amitriptilina, la imipramina, la nortriptilina. Esto hay en farmacias y esto se puede comprar fácilmente. ¿Sí? ¿Sí? Pero la depresión, en nuestro caso, por ejemplo, odontalgia, ¿no? Dolores del ATM, ¿sí?
las odontalgias o dolores de otro origen, de tejidos blandos, duros, del periodonto, ¿no? En sí, no vamos a llegar, ¿no es cierto?, a deprimir, ¿no? Pero solamente para conocimiento general, ¿ya? Ahora, la carbamazepina y la fenitoína y el ácido valproico para las neuralgias, ¿no es cierto? ¿Sí? Se ha hecho estudios, ¿no? Si en otros tipos de dolor puede disminuir utilizando carbamazepina que no sea neuralgia, como que sí ha dado resultados, ¿sí? Pero su mecanismo de acción es muy distinta, ¿me entiendes? La carbamazepina está diseñado para las neuropatías, ¿sí? La gabapentina es otro medicamento que se utiliza para dolor, pero tipo de, del virus zóster, un dolor en culebrilla del tórax y del brazo derecho. Esa es otra historia, ¿sí? Bueno, eso no nos interesa, ¿no? Ahora, las benzodiazepinas ya es otra historia también, ¿no? No solamente son buenos esto para disminuir también parte del dolor, no todo, ¿sí? La ansiedad también produce dolor y sabemos que este grupo de medicamentos que vamos a conocerlos también, ¿sí? Son antiansiosos y también puede disminuir parte del dolor, ¿ya? Ok. Los neurolépticos, bueno, los medicamentos que llegan al sistema nervioso ya no nos interesa mucho, ¿sí? A ver qué más. Corticoides. La dexametasona, bueno, pues es un adyuvante, colaboradora, ¿ya? No es analgésico la dexametasona, mucho ojo. La dexametasona es un antiinflamatorio por otro mecanismo, ¿sí? No como los AINES. Por eso se llaman, ¿no es cierto?, los AINES antiinflamatorios no esteroidales, porque la dexametasona es un esteroide, ¿sí? Los corticoesteroides se llama este grupo, o simplemente corticoides. Está la dexametasona, la prednisona, la metilprednisona, la prednisolona, etcétera, ¿sí? La dosis recomendada de 4 a 6 miligramos cada día, por vía oral no sirve mucho. La dexametasona con las enzimas digestivas se destruye. Pero alguien me dirá, entonces le daremos triple, pues. El problema de la dexametasona es un irritante gástrico, ¿ya? No como los AINES, diferente, ¿sí? Diferente, ¿ya? Desequilibra la inmunidad, todo eso. Por eso no hay que duplicar dosis ni nada de eso, ¿sí? Sería mejor inyectarlo, ¿sí? Sería mejor inyectar 8 miligramos en adultos, ¿ya? Si es un adulto de bajo peso, 4. Viene de 4 y 8 miligramos. Pero 8 miligramos está bien inyecta. Es un adyuvante del dolor, ¿sí? Si estamos administrando un buen analgésico, ¿qué tal? Sabemos que, ¿no es cierto?, hay inflamación, por eso le duele. Hay inflamación, ¿no? Y qué mejor darle un antiinflamatorio no esteroideo, perdón, esteroideo en este caso, la dexametasona, ¿sí? Bueno, es un adyuvante en cuanto a dolor, ¿sí? Bueno, jóvenes, hasta aquí entonces hemos visto analgesia. Espero que haya sido útil. ¿Les ha sido útil o no? Sincero. Demasiado, doctor. Ya, entonces, Correcto. las dosis importantes del paracetamol pediátrico, ¿no es cierto? Ya hemos visto, 2 gotas por kilo peso. El dioxadol pediátrico para dolor, tipo hasta dolor intestinal, incluso en los niños, son 1 gota cada 2 kilos, ¿ya? Mucho ojo. Lo contrario al paracetamol, ¿no? Eso practiquen y les va a servir esto en pediatría, en odontopediatría también, ¿ya? Bueno, a ver, la carbamazepina, no se olviden, 200 miligramos en neuralgia del trigémino, dolores intensos, se puede utilizar tramadol, todo eso hay que conocer, ¿ya? Hemos hecho un resumen, hemos sido puntuales, no estamos yendo con vida media, ¿para qué nos vamos a estar memorizando eso? Prefiero que ya a la aplicabilidad directamente. Listo, jóvenes, ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana. Mil disculpas por el atraso, espero que esto no repercuta